fue una jornada muy complicada, donde además se puso a prueba la democracia en serio. Sí, fue señor. la primera prueba donde estaba la democracia ahí en juego. Probablemente alguna vez escuchaste hablar sobre los carapintadas, ya sea en una charla entre familiares, entre desconocidos o incluso en la TV. Lo más probable es que lo que hayan dicho sea que ellos tenían la intención de ejecutar un golpe de Estado. Sí, otro más, de tantos que tuvimos en la historia. También se corría la voz en las calles de Argentina que en uno de los levantamientos ellos podrían haber matado al presidente democrático. Pero eso es pura falacia. En este video verás sus verdaderos objetivos y los verdaderos hechos. Todo comienza en Semana Santa, año 1987, entre el jueves 16 y el domingo 19, donde un grupo de militares, oficiales y suboficiales que habían combatido en contra de la extrema izquierda y en Malvinas, conducidos por Aldo Rico, se acuartelaron en la Escuela de Infantería en Campo de Mayo, partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires. El 16 de abril, el masón Alfonsín se dirigió en un discurso donde anunció que iría a Campo de Mayo para obtener la rendición de esos militares. He tomado una decisión. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los oficiales. Los medios de comunicación inmediatamente empezaron a crear un ambiente épico y de tensión. Tanto que mientras Alfonsín iba camino al lugar, los hogareños salían con banderas argentinas. Por otro lado, los sectores políticos movilizaron a civiles para rechazar lo que estaba sucediendo en Campo de Mayo, lógicamente sin entender lo que sucedía, creando un relato que la sociedad lamentablemente creyó. Luego de que Alfonsín fuera y se encontrara cara a cara con Rico, el levantamiento terminó. Los carapintadas, o como ellos se definían, el sector nacional del ejército, afirmaban con contundencia que no se levantaban en contra de la democracia, ni que estaban llevando a cabo un golpe de Estado. Rico sostuvo que si querían hacer un golpe de Estado, iban directamente a casa de gobierno. Estaban viendo los acontecimientos que se iban produciendo, posguerra contra la extrema izquierda y posguerra de Malvinas, donde las Fuerzas Armadas estaban siendo destruidas y que cada generalato que pasaba era corrupto. También los veteranos de guerra eran tratados de forma pésima, de forma miserable. Por todo esto, ellos tuvieron la actitud de querer recuperar el gran ejército nacional. Para eso, debían lograr los siguientes objetivos. 1. Renuncia del generalato, conducida por Ereñú, ya que no representaban a los subordinados. 2. Mayor financiamiento a las Fuerzas Armadas. Y 3. Solución política definitiva a las secuelas de la guerra contra la subversión. Nosotros en realidad nos sublevamos contra nuestros dirigentes, que estaban profundamente corruptos, que eran incapaces, corruptos desde el punto de vista intelectual y espiritual por lo menos, que eran incapaces de encontrar soluciones a los problemas que tenían las Fuerzas Armadas y el ejército en particular, y no tenían la voluntad, el coraje para hacer algo para detener la maniobra antimilitar de destrucción de las Fuerzas Armadas que llevaba adelante el doctor Alfonsín. Asumimos lo que algún general, el jefe de Estado Mayor, tendría que haber hecho de otra forma, a lo mejor sin crisis, sin conmoción, como lo tuvimos que hacer nosotros, pero no teníamos alternativa. ¿Cuáles fueron los resultados? En primer lugar, ley de obediencia debida, que significaba la no penalización sobre los miembros de las Fuerzas Armadas protagonistas de la lucha contra la subversión, pase a retiro de Ríos Ereñú, que sería reemplazado por otro antipatria llamado Caridi, motivo por el cual, al año siguiente, volverían a plantarse en Monte Casero para reclamar la destitución del mismo. Había pasado 9 meses de Campo de Mayo. Rico estaba cumpliendo con la condena, con prisión domiciliaria. Había analizado junto a sus camaradas la situación
en donde fueron engañados por el presidente Alfonsín, ya que si bien este impulsó la ley de obediencia debida, había puesto a dedo a otro antipatria como autoridad militar, a José II Dante Caridi, un militar que no respondía a los intereses nacionales. Rico, disconforme, envió un comunicado afirmando que desconocía la autoridad del Estado Mayor del Ejército y de los tribunales militares por no ver garantizada la justicia, y se escapó. Caridi declaró a Rico en rebelión y el Ministerio del Interior ordenó su captura de forma inmediata. 3 días después, lo encontraron en Monte Caseros. ¿Lo que se está guardando? Que nos ataquen. ¿Ustedes están dispuestos a persistir aquí? Vamos a defendernos. Por favor, no pase. Muy bien. Las manifestaciones, el teniente coronel Aldo Rico. Caridi hizo frente a las tropas de Rico, que se rindieron sin presentar batalla. Los detenidos fueron numerosos. El levantamiento duró solo 3 días. ¿Cuál fue el resultado? Los cara pintadas en prisión nuevamente. Mientras tanto, Zeinaldín se encontraba en Panamá, donde fueron a verlos varios militares, a pedirle que tome la conducción del alzamiento. Zeinaldín acepta, solo para reordenar el caos que se había producido, pero con la intención de concretar una unidad con todas las fuerzas de defensa y seguridad. Para eso, al volver a la Argentina le pide al titular del ejército argentino que lo utilice para poder concretar dicha unión. Esta gente, en connivencia con el gobierno de Alfonsín, que venía destruyendo la Fuerza Armada, es cosa de loco, en un principio me aceptaron y firmaron un pacto. Y bueno, y me metieron una serie de engaños, de cosas con Menem, que sé yo cuánto, que me obligan al segundo levantamiento. No me quedó otra alternativa. Luego del engaño que sufrió, no le quedó otra opción que sublevarse. Entonces, en diciembre de 1988, estando en Campo de Mayo, el ejército leal se acerca a donde estaban ellos. Hay un intercambio de disparos ligeros que no fueron peligrosos con lo que sería en la última sublevación. Zeinaldín decide dirigir a los sublevados al batallón de logística en la localidad bonaerense de Villa Martelli. Tras el choque, donde los cara pintada lanzaban un poco y del otro lado con toda la artillería, desde el ejército del gobierno, los leales, pidieron parlamento, donde nuevamente Zeinaldín sería engañado. ¿Cuáles fueron los resultados de Villa Martelli? 1. Pase a retiro de Caridi. Zeinaldín va preso a Palermo, haciéndose cargo de la situación. Menem, como candidato, lo convoca para dialogar en profundidad, prometiendo y firmando en un documento que hará un cambio, donde las Fuerzas Armadas estarán a favor de los intereses nacionales. De repente, cuando Menem asume, se produce la tablada, un acontecimiento que marca un antes y un después, un evento creado por el alfonsinismo, pero el que sería culpado sería el mismo Zeinaldín. El coronel envía un documento a Menem denunciando lo que estaba sucediendo, entre otras cosas, sobre el Pacto de Madrid. Se produce en la madrugada del 3 de diciembre de 1990, el cuarto y último levantamiento cara pintada. Ustedes saben quién está acá con ustedes. Cuando sea el momento oportuno se le va a dar. ¿Cuál es el momento oportuno? ¿Cuál es el momento oportuno? Cerca del mediodía, todavía no tenemos ninguna información para dar. ¿Quién está comandando todo esto? No puedo decirle nada, señor. Por favor, retírese. Bueno, Magdalena, continúan. ¿Se encuentran ustedes? Ya lo revisé. El otro. Cuidado que el instinto le pueden abrir fuego. Buena. El otro arriba. El otro arriba. Las manos arriba. Caminando hacia acá. Caminando hacia acá. Por ahí. Enganchame. Allá a la izquierda. ¿Este lo revisaste? Sí, sí. No, a ese yo no lo revisé. A ese yo no lo revisé. Hola, enganchame. Entonces llevan a 2 carapintadas que lo apresaron las fuerzas de Alemania. En el enfrentamiento, el ejército leal gatillaba contra sus propios soldados para que se vea como que fueron los cara pintada quienes atacaron. La idea fue de Balsa. En este alzamiento,
El que se encontraba conduciendo, pero subordinado a Zeineldin, ya que éste estaba preso, era Breide Obeid, que al ver cómo estaban en desventaja con respecto a los leales, toma la decisión de deponer la actitud. Cuando ya estaba por entregar el armamento, este deja al sargento Verde a cargo. Balsa permite que los francos tiradores del ejército leal disparen, creando un charco de sangre sobre el sargento Verde. Lo matan. Los fallecidos fueron producidos desde el ejército leal. Bush, que estaba a punto de venir a la Argentina cuando se producía el acontecimiento, viendo lo sucedido, le da en algún modo la orden a Menem de acabar, de aniquilar al sector nacional del ejército. Cuando se estaban preparando los fusilamientos, el Papa recomienda que no se ejecute a nadie. De esa manera no se lleva a cabo. ¿Cuáles fueron los resultados de este último alzamiento? 1. Destrucción de las Fuerzas Armadas. 2. Consagración del relato oficial. 3. Avance del plan de entrega de Argentina. Posteriormente, se produce el juicio final. En el juicio, se sentencia a prisión a los miembros de los Cara Pintadas. Lógicamente, que cada uno cumpliría con diferentes fechas, pero lo que queda claro es que ellos hicieron lo imposible para evitar la desintegración, no solo de las Fuerzas Armadas, sino también de la Argentina. Si te gustó este video, no te olvides de ver el del coronel Zeineldin hablando sobre el nuevo orden mundial. Además, no te olvides de suscribirte. Nos vemos en la próxima, compatriotas.